¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogo Abierto, un espacio de comunicación creado para usted, para que se informe de cerca sobre los avances de la revolución ciudadana. Y estrenamos este programa precisamente con un invitado especial, el doctor Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, gracias a ustedes también por el espacio. Quisiéramos abordar un tema que ha causado controversia en los medios de comunicación, y es que el presidente Rafael Correa en su enlace sabatino dijo que su gobierno estaba reflexionando acerca de si los funcionarios públicos debían o no ir a los medios de comunicación privados. El mandatario se cuestionó, ¿acaso con eso no estamos contribuyendo a llenarse el bolsillo de las familias que dominan los medios a nivel nacional? ¿A qué responde esa política, doctor Alvarado? ¿A ser consecuentes con los cuestionamientos formulados al accionar de ciertos medios de comunicación privados? Yo creo que hay que interpretar muy bien el pensamiento y la expresión del presidente de la República y de la mayoría de los miembros del gobierno. Nosotros consideramos que hay un grupo de medios que tienen mucha capacidad de llegar a audiencias y que han monopolizado la información. Es decir, si usted lo pone de una manera estrictamente técnica, son 6 u 8 cabezas las que manejan un poco la opinión pública del Ecuador, porque dirigen las políticas editoriales de estos medios que llegan a grandes audiencias. Si estos medios fuesen exclusivamente privados y con fin de lucro, estaría correcto, porque es una función de beneficio público, que es proveer información a la ciudadanía, y también una renta por un negocio privado, es correcto. Pero cuando se convierten en mercantilistas, es decir, defraudan el espíritu para lo que fueron creados o para el deber ser de la información, entonces estamos hablando ya de un poder que, por ser poder, ya no está siendo bueno para la sociedad y está contrastando con los postulados, en este caso, de un gobierno legítimamente democrático elegido, ¿no? Un gobierno democrático. Entonces, es lo que el presidente trata de decir, cómo nosotros contribuimos incluso a llenar espacios importantes en estos medios que hacen negocio con información, pero no hacen un negocio sano, sino un negocio mercantilista. Y hay que ser consecuentes en todo sentido, desde el punto de vista del discurso político, desde el punto de vista del concepto de lo que debe ser la información para los ciudadanos, desde el punto de vista de democratizar la información. Estos medios han defraudado, diríamos nosotros, lo que es el verdadero periodismo. Han negociado, no ha hecho negocio con el Estado, han negociado con el Estado, nunca han informado sobre esto a la población, han defraudado incluso al Estado, tienen asociaciones entre ellos corporativistas, tienen un solo discurso en bloque y exigen al gobierno algo que ellos nunca tuvieron, es transparencia, y exigen que a ellos se les dé el mismo espacio que ellos no conceden a los medios de otro tipo, por ejemplo los medios públicos o los medios oficiales. Como ahora ellos están diciendo que no se puede negar un espacio de información, que porque los ministros no van a dar entrevistas a estos medios, están negando información o están negando el acceso a la información de estos periodistas. Pero la producción tiene un video que deberíamos correr para poner un poquito las pautas de esta entrevista y ver quiénes están negando la información que han querido obtener los medios públicos y los medios oficiales. Y veamos de quiénes estamos hablando. Precisamente, vamos a ver en este instante un video que refleja la situación laboral que hemos debido enfrentar los periodistas que trabajamos en medios públicos y en medios oficiales. Muchas veces se nos ha negado, como bien decía el doctor Alvarado, el acceso a esas fuentes que tanto reclaman la prensa llamada independiente. Veamos el video. Todos los ciudadanos tienen derecho a buscar información sin que exista obstáculo alguno. Sin embargo, ciertos comunicadores no aplican este principio cuando de dialogar con los medios públicos se trata. ¿De qué canal eres? Del Ciudadano Catalina Llanes. No te puedo dar, discúlpame. No, Gustavo, todo mi aprecio para ti, pero no hablo para canales del Estado. Si están ellos no voy a hablar. Con el fondo lo es. No, contigo tampoco hablo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión, compañeros. Simplemente nosotros, tanto como usted y como yo... Pregunta. Para canales del Estado no hablo.
A los fascistas no le doy declaraciones. Retírese de aquí. Tocayo, nos está votando. Así es, los estoy votando. Yo a los fascistas no le doy declaraciones. ¿Es acaso esto libertad de expresión? ¿Reflejan en cada uno de sus actos la ética profesional? Precisamente entonces quienes ahora se quejan de que los ministros o funcionarios públicos no vayan a ciertos canales de televisión o ciertas radios de corte privado, no se atrevían a dar declaraciones o se negaban a dar declaraciones a medios públicos y a medios oficiales. Es una práctica cotidiana en nuestro ejercicio periodístico. Cuéntenos, háblenos al respecto. Mire, ahí usted lo tiene, ¿no? Un Alfonso Espinosa de los Monteros, la propia señora Guadalupe Mantilla, tenemos a Rubén Darío Buitrón, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Emilio Palacio, como llama fascista, periodista de los medios públicos, y son los que se rasgan las vestiduras diciendo que se está negando información a los ciudadanos, como que si ellos fueran los dueños de los únicos canales de información a la ciudadanía. Este es un canal de información a los ciudadanos. Nosotros vamos a pasarnos y saltarnos ese oligopolio mediático y vamos a acudir a los medios, que si bien es cierto, hay muchos que son medios privados, pero que no son mercantilistas, ni han jugado con el poder mediático, sea pequeño, mediano, de cada uno de sus lugares de trabajo, ni han jugado para hacer negocios con el Estado, para poner o sacar ministros, para incidir a favor o en contra de una tendencia política en la opinión pública, bajo el paraguas supuesto de la libertad de expresión, de ser libres e independientes, lo cual es absolutamente falso. Precisamente ayer, doctor Alvarado, un precandidato a presidente, como es Álvaro Noboa, acusaba a una corporación de televisión de haber ya elegido, de haber tenido ya una opción para presidente de la República, y les decía que ellos ya no iban a sus coberturas. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que el Código de la Democracia es ahora mucho más importante que antes, porque el hecho de que, por ejemplo, este candidato este precandidato se esté quejando de que no lo cubren, está expresando claramente que hay un poder editorial que dice: a este señor no lo cubran, no quiero darle espacio, no quiero darle palestra, cuando él tiene algo que decir y cuando hay que darle su espacio también. Entonces el Código de la Democracia, ya en la carrera al sillón presidencial en este caso, tiene que darle espacio a todos los candidatos por igual. Hoy día usted entrevista en este espacio a un candidato durante 10 minutos y tiene que darle 10 minutos a todos los candidatos por igual, sea un medio oficial, público, comunitario o privado. Y eso es la ventaja del Código de la Democracia. Pero también devela claramente cómo estos poderes mediáticos pueden negar información a los ciudadanos y cómo ellos tienen la capacidad de elegir a quienes ponen y a quienes no ponen. Ahora, cómo estos poderes mediáticos, en una asociación, diría yo, no ilícita, pero casi ilícita, le dan espacio a gente que no tiene ninguna prudencia en informar temas de Estado, como por ejemplo el asunto del narcotráfico, y le dan espacio para que incluso puedan dañar operaciones secretas sin ningún tipo de responsabilidad, o a falsos valientes, que llamo yo, a ciertos asambleístas que están investidos de esa inmunidad parlamentaria, a estos falsos valientes, y empiezan a convertirse en denunciólogos, pero con tal de que le hagan daño al gobierno de turno, al que no han podido someter, al que no han podido acceder para hacer sus negocios de siempre, a eso le dan espacio para que hagan daño a ese gobierno de turno, un gobierno legítimo y democrático, legitimidad que ellos no tienen, solamente tienen capacidad, que es capacidad para llegar a grandes audiencias. Entonces, consecuente el presidente con su discurso político, y nosotros también, consecuentes con ese proyecto, estamos totalmente de acuerdo en que tengamos la posibilidad de elegir a qué medios vamos y a qué medios no vamos, como ellos están haciendo también. Mire que el video es más claro que el agua. Cuando ellos, o sea, cuando los señores de los medios se sienten aquí, en los medios públicos, que se lo ha invitado innumerables veces, a hablar sobre lo que se quiera preguntar, cuando se sienten aquí
hablar, por ejemplo, sobre la terminal terrestre. ¿Qué pasó? Que le respondan al telégrafo, que le acepten una entrevista al telégrafo y que le digan qué pasó con la terminal terrestre de Guayaquil, cómo se configuró eso, quiénes fueron los perjudicados, fueron parte o no fueron parte estos señores, por ejemplo, de Diario El Universo, o qué pasó con todas estas corporaciones mediáticas que negociaron las frecuencias de las telefónicas en la telefonía celular en Ecuador, que expliquen al país. ¿Por qué dejan solamente que el telégrafo publique, el diario público, y ellos no son capaces de aceptar una entrevista y sentarse a explicar? No, solamente sacan su comunicado público en bloque como AEDEP. Cuando la AEDEP se siente en los medios públicos, en los medios comunitarios, en los medios oficiales, también a decir su parte, ahí pueden ellos exigir y rasgarse las vestiduras, porque ellos no son dueños de la audiencia. La audiencia es de todos y todos tenemos también la capacidad y el derecho de acceder a esta audiencia por distintos medios de comunicación. A pesar de los escenarios que usted denuncia, doctor Alvarado, han sido los medios de comunicación privados quienes han buscado posicionar la idea de que en Ecuador no existe libertad de expresión, pero a la hora de presentar sus noticias, de presentar sus informaciones, también obvian noticias que son importantes para el pueblo, para la ciudadanía, como por ejemplo, voy a citar un ejemplo, cuando la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana ayer suscribió un convenio de fortalecimiento de la red de medios comunitarios. Esto pasó en el oriente ecuatoriano. Esta información prácticamente fue obviada de los medios de comunicación, no interesa a las agendas informativas. ¿Cómo entender esa discriminación? Esto sí pongo, esto no pongo. No les interesa porque cada pequeña o mediana estación de radio que se abra en el país les quita el espacio de poder que ellos quieren conservar, mediático y económico. También les invito a estos medios que si tanto se rasgan las vestiduras de que no vienen a sus entrevistas y todo, entonces también les invito a que rechacen la publicidad oficial. Si ellos dicen que las entrevistas no le dan rentabilidad, que no es por rentabilidad las entrevistas, bueno, entonces también les invito a que rechacen la publicidad oficial, para que entonces también sean consecuentes con su discurso, ¿no? Porque ellos dicen que ellos escogen quién o con quién le dan espacios de entrevistas, que tienen la capacidad de decidir. Y se lo dijo ayer claramente en una entrevista, creo que Ismael Cala, a Alfredo Pino Ergote. Le dijo, nosotros trabajamos para alguien y nos mantenemos en la línea editorial que nos dicta el dueño de ese medio. Y si no nos gusta, nos vamos a otro medio simplemente. O sea, es claro que tienen ese poder y ese espacio. Entonces, bueno, seamos consecuentes. Si a ellos les parece que el gobierno no está bien, que el gobierno no está haciendo bien, que el gobierno no es correcto, entonces también que rechacen la publicidad oficial del gobierno. Y ahí vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Si son medios privados con fines de lucro, si tienen en realidad una calidad de información totalmente transparente, abierta, democrática, libre e independiente, o tienen sus agendas bien puestas para mercantilizar la información. A propósito de lo que usted nos dice, doctor Alvarado, quiero citar al sociólogo francés Jean-Pierre Bourdieu, que advierte en una de sus obras que en un mundo dominado por el temor a ser aburridos y el afán de divertir a cualquier precio, la política está condenada a aparecer como un tema ingrato, que se excluye en la medida de lo posible de las horas de gran audiencia, un espectáculo poco estimulante, incluso deprimente, dice el autor, y difícil de tratar que hay que convertir en interesante. ¿Cómo calificaría usted a esta espectacularización de la política? ¿Ustedes quieren evitar este show que se ha convertido, en el que se han convertido los programas de entrevistas, sobre todo matinales, de radio y televisión? Es que de verdad es vergonzoso, ¿no? O sea, el hecho de que yo esté aquí va a decir, bueno, la entrevistadora le va a preguntar lo que él quiere, él va a contestar lo que él quiere, va a estar muy confortable y no es capaz de enfrentarse a un entrevistador de un medio libre e independiente, ¿no? Entre comillas, Entre ¿no? comillas, totalmente. Pero ellos hacen una especie de ecualización y una especie de switch. Si va a hablar Fabricio Correa en contra de su hermano, presidente de la República, Fabricio Correa habla con una facilidad como caballito salvaje en sabana, ¿no? Se desplaza. Pero si va a hablar una persona del gobierno, a hablar sobre las obras del gobierno, incluso a aclarar puntos, entonces ahí vienen las interrupciones, le cortan las contradicciones, la opinión. Entonces, los engreídos de estos medios de comunicación son Galo Lara, el coronel Mario Pazmiño, señor Fernando Balda,
prófugo de la justicia, aparece también en los medios de comunicación situados, hasta sus tweets. El señor Fernando Larenas de Diario El Comercio hizo toda una historia por un tuit supuestamente fuerte o grosero del ministro del Interior, pero es incapaz pues de escribir de todos los twitters groseros, insultantes y soeces que hace a los miembros del gobierno y a cada una de sus familias, incluso este asambleísta Galo Lara. Entonces, publican los que quieren y ocultan lo que quieren. Más allá de que es un tema, diríamos casi personal, el tema de Vialmesa, el Universo ocultó información importante que los ciudadanos, y que ellos conocían, no es que no la tenían, la tenían, ocultó información importante para que los ciudadanos saquen conclusiones. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para inferir que había tráfico de influencias y había corrupción. Entonces el Universo manipuló la información. Entonces el Universo está corrompiendo el periodismo. ¿Por qué yo le voy a dar una entrevista a un medio condenado por injuriador? ¿Por qué le voy a dar una entrevista a un medio que yo sé claramente que está negando información a los ciudadanos para que puedan determinar, por lo menos, si un funcionario es honesto o es deshonesto? Por eso yo le dije en mi Twitter a Pedro Javier Valverde, que tiene relación con el Universo, y se lo dije también a Nicolás Pérez, y se lo dije al investigador Paul Mena, no tienen la talla moral para mirarme a los ojos, porque no han podido comprobar absolutamente nada, ocultaron información para inferir que había tráfico de influencias y se metieron con mi familia, que es lo más sagrado que uno tiene. Hace pocos meses fue el Papa Benedicto XVI quien hizo un llamado a liberarse de la dictadura de los medios de comunicación. También una convocatoria similar formuló el presidente de la República, Rafael Correa, y otros mandatarios de la región. Doctor Alvarado, ¿qué necesita el pueblo ecuatoriano para liberarse de esa dictadura? ¿O usted cree que ya lo está haciendo? Porque las cifras parecen ser evidentes. A pesar de la campaña sistemática que se ha llevado a cabo a lo largo de estos 5 años de gobierno, el presidente Correa goza de una popularidad del 80%. Sí, ellos no han podido debilitar los pilares de la revolución ciudadana, que son la ética para gobernar, que son la defensa absoluta de la verdad, que es construir ciudadanía y recuperar el país, que estos contribuyeron a llevárselo, que estos contribuyeron a que el país esté en manos de otros y no en manos de los ciudadanos. Esos pilares importantísimos son los que este presidente ha peleado cada día y este gobierno también. Y por eso, por todo el poder mediático, con todo el control de las audiencias que tienen, no han podido debilitar este gobierno realmente patriótico que lucha día a día por defender estos pilares de la revolución ciudadana. ¿Cuál ha sido la campaña más fuerte a la que ha debido enfrentarse el gobierno? La de todos los días. La de todos los días. Hoy día mismo escuchaba al señor Gonzalo Rosero en Radio Democracia, que lamentablemente por trabajo me toca escuchar, para ver qué están diciendo, qué están mintiendo. Y había una persona que no conozco su nombre, no lo alcancé a escuchar su nombre, se inventaba cada cosa sobre el tema de esta prohibición de los medios. Llegó a inventarse, a decir que el presidente estaba negando el espacio a sus ministros porque tenía temor que le quiten el espacio político y que puedan ser candidatos para la próxima elección presidencial. O sea, esa calidad de disparates se escuchan en esa radio. Ofendido estuvo el señor Gonzalo Rosero cuando yo le dije que su radio se convertía a veces en un ventilador del lodo que traía otro. Pero yo me ratifico en eso. Ellos prenden ese ventilador y ese lodo que vierte la gente o cierta gente sin ningún tipo de razonamiento lógico, de conciencia, y lo esparcen y no preguntan, no cuestionan, no, simplemente se convierten en el ventilador. No lo detienen, no dicen, oiga, pero usted está diciendo esto, o a usted le parece lo contrario, ¿qué opina lo de acá? No, lo lanzan aquí. No olvidemos también, hablando justamente de acceso a la información, que hemos invitado innumerables veces a los señores Gonzalo Rosero, a el señor de radio Diego Kendo y a otros de esta cadena de radios que entrevisten al presidente en un programas especiales. Lo hemos invitado y han tenido 1000 excusas y nunca han querido. No nos olvidemos que la cadena de Coavisa ha vetado al presidente de la República. Lo puedo decir categóricamente. Entrevistas pautadas, ya concedidas,
y ha venido la directiva del canal, lo que sea, y ha dicho no, al presidente no se lo entrevista. No nos olvidemos que Marcelo Holguín, que ahora está en Gamavisión, fue votada de Teleamazonas por entrevistar al presidente de la República en contra de la voluntad del gerente del canal. Entonces, ¿de qué libertades y de qué acceso a la información estamos hablando? Del que ellos están acostumbrados, del que ellos han querido manejar siempre. No, ahora nosotros, consecuentes con el discurso, decimos no, nosotros no vamos a esos canales mercantilistas que han defraudado a la ciudadanía, que le han negado información a la ciudadanía, que no son capaces de sentarse en otro medio para encarar también los temas de lo que ellos tienen que responder a los ciudadanos, como el tema de la terminal terrestre, como el tema de la negociación de las telefónicas. ¿Cuál es su lectura, doctor Alvarado, frente a lo que sucedió hace pocas semanas en torno a un editorial publicado por Diario El Comercio y la presión que ejercieron las redes sociales, o más bien los ciudadanos a través de las redes sociales, para que el medio tuviera que rectificar y pedir disculpas? Bueno, al César lo que es el César. A mí me parece que esa fue la opinión de un editorialista del diario. El medio, lo bueno es que asumió el costo de este editorialista y lo reconoció y pidió disculpas a los ciudadanos. Y está muy bien que las redes hayan funcionado como tal para obligar a este medio a hacerlo. Pero mire, este medio hay que reconocer que tuvo la valentía de bien de rectificar y de pedir disculpas, lo que no hizo nunca el Universo, este diario condenado por injurias, nunca lo hizo contra el presidente de la República, con ese tremendo editorial diciendo al presidente de la República asesino de lesa humanidad. Respaldaron el editorial, cuando la mayoría de periodistas conscientes y profesionales internacional y nacional dijeron que eso realmente era una injuria. Y persiguieron a los jueces, persiguieron a los abogados, le trataron de hacer todo tipo de ataques. Primero enjuiciaron a una jueza, luego la ensalzaron. Y al final del día la justicia brilló y fueron condenados por injuriadores. Y siguen haciéndolo. Lo hicieron conmigo hace poco y lo hicieron ahora con Camilo Samán también. Porque inferir que algo está mal, inferir que tener una deuda y haberla pagado, pero de poner un titular que diga de empresario quebrado a banquero, es terrible. Es como acusarte de corrupto. Y después poner un editorial, la prensa no juzga, la prensa solo informa, la prensa no tiene ese papel de denunciar, solamente pone los hechos ahí, mentirosos. Es decir, juegan a imparciales, pero en la práctica no lo son. Están mintiéndole a la ciudadanía y además están estafando a sus anunciantes, porque sus anunciantes no quieren poner publicidad en medios que mientan. Entonces están estafando a sus anunciantes. Por eso es que claramente están perdiendo lectores y por eso es que claramente están desesperados porque tienen cada vez menos apoyo publicitario. Para insistir en el hecho de que los ministros no acudirán a ciertos medios de comunicación privados, le pregunto, doctor Alvarado, ¿a cuáles? ¿Desde cuándo? Mire, yo creo que están claramente identificados los medios mercantilistas. El presidente incluso en el enlace del sábado dijo 6 familias. Pero hay que contextualizar. Hay medios regionales que no se meten en la dinámica del poder y que son privados y que son medios con fin de lucro. No son con medios con fin de lucro sin fin, o medios que tienen como finalidad tener un lucro sin fin. Estos medios yo creo que hay que atenderlos, yo creo que hay que fortalecerlos, yo creo que es muy cómodo para un funcionario público ir a un medio grande y tener amplia difusión, pero también el funcionario público tiene la obligación de atender a los medios medianos y pequeños, a los que están en la banda UHF, a los que están en los distintos poblados. Nosotros tenemos que hacer desde la Secretaría de Comunicación un trabajo mucho más fuerte para dar espacio a los medios. Vamos a hacer foros con periodistas, foros con estudiantes de comunicación, foros con ciudadanos, porque no hay que responderle pues al señor Pinargote, no hay que responderle a Yanedi Nostroza, no hay que responderle a los señores Pérez del Universo, no, hay que responderle a los ciudadanos. Entonces hay que saltarse estos oligopolios mediáticos que distorsionan la realidad informativa y ir directamente a los ciudadanos. Gracias a Dios tenemos las redes sociales, gracias a Dios tenemos el internet, gracias a Dios tenemos este canal web que se está inaugurando y hay una cantidad de estaciones de radio y de canales de televisión medianos y pequeños que están ávidos de tener
la presencia de un ministro en sus medios de comunicación. Es decir, evidentemente la libertad de expresión en Ecuador estará garantizada. Sin embargo, doctor Alvarado, ¿qué espera de la Sociedad Interamericana de Prensa, de Human Rights Watch, de organismos internacionales que se han expresado en contra del país, aduciendo que aquí se atenta contra la libertad de expresión? Mire, la EDEP es el hijo de la CIP, uno de los hijos de la CIP. Son carteles de propietarios de medios que se juntan para defender su negocio. Y los Human Rights Watch, ojalá que no tampoco traicionen el espíritu para lo que ellos fueron creados, ¿no? Porque, díganme, pues si Human Rights Watch le ha llamado a usted después del ataque que tuvo, o si Fundamedios le pidió a usted una entrevista o una información para poner una alerta sobre el ataque que usted tuvo, o no sé si podamos presentar aquí el video de los ataques que han tenido todos los medios públicos. Y recordemos lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2010, por ejemplo. Que decían solamente Teleamazonas puede entrar, decían los policías sublevados. Y atacaban y quemaban cámaras de los periodistas de los medios públicos. Entonces, no estamos hablando aquí de una democracia informativa, estamos hablando aquí justamente de una dictadura de estos medios que pretenden seguir manteniendo el poder. Yo sí digo, si nosotros somos consecuentes con el discurso, no debemos poner nuestra voz en estos medios. Tampoco debemos apagar nuestra voz, tampoco podemos dejar de informar, pero hay que hacerlo a través de otros medios que realmente tengan el prestigio y la calidad para transmitir nuestros conceptos. Además, es como, iba a poner un ejemplo, ¿por qué razón el gobierno no pone publicidad en un diario como El Extra? Porque no estamos de acuerdo con ese diario, que publica tantos desnudos y tantos cadáveres sangrientos y todas estas cosas. Porque es un medio que le da al público no cosas de interés público, sino cosas que le interesan al público. Pero ellos tienen la responsabilidad social de darle al público cosas de interés público, cosas que le sirvan al público a construir ciudadanía. Entonces, por eso el gobierno no pone publicidad en estos medios. Por eso también podemos decir, no vamos a estos medios que han mercantilizado la información, que no están a la altura de lo que significa el periodismo, que no están a la altura de lo que significa la transparencia en la información. Además, he dicho que los funcionarios públicos, los ministros de Estado, no acudirán a los medios privados a dar entrevistas, pero quienes hacemos periodismo sabemos que la entrevista es solamente un género. Pueden hacer periodismo de investigación, por ejemplo. Sí, y pueden hacer un periodismo de investigación totalmente mentiroso y dirigido, como lo hace Diario El Universo. Podrán seguirlo haciendo, pero nosotros no participamos de eso. Ese es el concepto. No participamos del espacio que ustedes conceden porque no merecen. No tenemos el derecho a decir no queremos estar allí porque ustedes no merecen que estemos allí. Usted denunciaba... Que siga yendo Galo Lara, que siga yendo Mario Pazmiño, que siga yendo Fernando Balda, que sigan yendo todos estos denunciólogos falsos valientes que hay en la Asamblea Nacional. Que incluso han ido a medios internacionales, ¿no? Y han sido legitimados en cadenas aparentemente independientes. Claro, bueno, los medios internacionales tienen sus agendas también y nada podemos hacer al respecto nosotros, pero aquí podemos decir no vamos, punto. Doctor Alvarado, usted ha denunciado los ataques de los que hemos sido víctimas, y hablo en primera persona, los comunicadores de medios públicos y oficiales. Tenemos un video preparado al respecto, me informa producción si podemos rodarlo. Bueno, vamos a tenerlo más adelante. Okay. Doctor Alvarado, los ministros sí acudirán a los medios oficiales, a los medios públicos, a los medios de UHF, ha dicho incluso usted. Quisiéramos hablar... Esas radios del Ecuador profundo que el presidente visita permanentemente. No tienen en los lugares más recónditos del país. Tienen que recorrer el país, tenemos que hacer enlaces, pero no, el Ecuador no se va a quedar sin información. Y ahora ellos se autoerigen como los entrevistadores que sí confrontan, que sí llevan a los políticos a la esquina para que digan lo que tengan que decir. Entonces, como vamos a estar en otros medios que no son ellos, entonces todos son comprados o vendidos al gobierno. Todos los periodistas del Ecuador, como ya lo dijo en algún momento Gonzalo Rosero, que también pidió disculpas, porque le mandé una advertencia por Twitter diciéndole esto no puede ser. Estaba diciendo que los medios de comunicación, las pequeñas y medianas radios, se unen al Enlace Ciudadano
por publicidad. O sea, les estaba diciendo vendidos. Entonces, a buena hora pidió disculpas y reconoció este error. Pero eso es lo que ellos tratan de poner. Solamente los elegidos son los que pueden entrevistar a los políticos y ponerlo contra las cuerdas. El resto es vendido. Doctor Alvarado, quisiéramos también hablar sobre este espacio creado por la Secretaría Nacional de Comunicación, Diálogo Abierto, que estará destinado al menos 2 veces por semana para que ministros de Estado, funcionarios públicos puedan acudir, sentarse en este sillón y rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Con qué afán? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, acuérdense que los ministros tienen la obligación de transparentar su gestión, de estar permanentemente informando e incluso también refutando las mentiras que digan estos medios que ya conocemos todos. Tienen que ir refutando y aclarando. Entonces se necesitan estos espacios. Yo creo que es un buen fin y habrá que hacer un ejercicio también, invitar a otros periodistas de otros medios de comunicación. Yo también les diría, pongámonos a debatir este tema. ¿Por qué no le envía cartas a usted o ustedes desde este medio? ¿Por qué no le envían cartas a un Alfonso Espinosa Los Monteros, a un Juan Carlos Calderón, a un Cristian Zurita, a un Rubén Darío Buitrón, a una Guadalupe Mantilla, a un editor del diario El Universo, al director de noticias de Coavisa, para que expliquen también a los ciudadanos, porque muchos queremos saber, a mí nadie me ha explicado, todas las denuncias que ha sacado el diario público en los Wikileaks, por ejemplo, que son informantes, bueno, que expliquen, que vengan y se sienten aquí, que han sido informantes en la embajada americana, que le han hecho la corte, o que expliquen el tema de terminal terrestre, que expliquen el tema de los cuadernos chinos, que equivocadamente le dieron otra denominación y se iban a ahorrar $60.000 los de Diario del Comercio, defraudando al SRI. Entonces el SRI tuvo que decirles, no señores, usted está cambiando la denominación, tienen que pagar. ¿Se imagina todo eso? Me gustaría verlos aquí sentados explicando de estos temas. Es decir, a su juicio, los comunicadores no han asumido a cabalidad su responsabilidad social, política y cultural frente a la ciudadanía. Ellos dicen que ellos no juzgan, que el periodismo no juzga. Ponen así las manos como... Pero, sin embargo, primero que juzgan, pero tampoco parece que quieren ser juzgados, pues. Si no explican, si actúan y no explican, y tienen negocio con el Estado, es decir, están obligados a transparentar estos negocios. Han tenido negocio con el Estado y han tenido conflictos con el Estado, en temas laborales, en temas del SRI, están obligados pues entonces a explicar, pero no, ellos son el contrapoder, para mí son el poder que ha querido manipular la voluntad de la sociedad. Desde su experiencia, doctor Alvarado, en los enlaces sabatinos se han expuesto cientos de videos. Miles de videos con ejemplos de la mala práctica del quehacer periodístico. ¿Usted ha recibido algún desmentido por parte de estos medios de comunicación? Nunca, es bueno que lo tocó. Tanto mienten estos medios, que están muy categorizados, los que están en la AEDEP, en la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, y estos grandes canales de televisión como Ecuavisa, Teleamazonas, se han dedicado durante todo este gobierno a mentir en cosas fundamentales, y le hemos demostrado cada sábado, multiplica unos 4 o 5 videos por enlace, tenemos 274 enlaces, estamos hablando de más de 1000 videos, más las cadenas de La Verdad Sea Dicha. Todo este tipo de cosas contabilizan que estos medios han mentido más de 1000 veces a la sociedad ecuatoriana en temas fundamentales. Significa que estafan a sus audiencias, a sus lectores y a sus anunciantes. Y no han podido decir siquiera que esto es verdad, que nosotros estamos mintiendo. O sea, no han podido refutar lo que nosotros le ponemos ahí. Lo único que se limitan a decir es: nosotros nos dedicamos a informar y a nosotros nos malinterpretan y nos persigue el poder, pero nunca dicen es verdad, mentimos, nunca reconocen. Entonces no tienen la calidad de ser un medio de comunicación. ¿Le sorprendió la campaña emprendida luego del informe presentado por el gobierno ecuatoriano en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas, cuando evidentemente el país fue ovacionado? Y luego acá lo que se replicó fue la supuesta crítica a la libertad de expresión. Mire, todos estos grupos están acostumbrados a decir lo que hay que hacer y nadie les puede decir lo contrario.
en el caso de Ginebra, Suiza, ocultaron información, porque la mayoría de los países empezaron felicitando al Ecuador, y los exhortos que hacían o las recomendaciones que hacían estos países era que el Ecuador siga en esa línea de defensa de los derechos humanos. Primero felicitaban y después decían sigan en esa línea. No, pero sacaron a los 4 países que, alejados de la realidad latinoamericana, dijeron que les preocupaba la libertad de expresión del Ecuador. No, nunca puntualizaron algo específico, nunca dijeron nada. Los hemos invitado algunas veces que vengan acá a que comprueben cómo está el estado de la libertad de expresión. Le hemos dicho, le financiamos una encuesta seria con periodistas, con dueños de medios de comunicación privados, con ciudadanía en general. Le financiamos, vengan, ustedes contraten a quien quieran y ustedes presenten los resultados, nosotros no sabemos más del asunto. Y no lo aceptan. ¿Saben por qué? Porque saben que la realidad es otra a que los medios publican. Un organismo internacional dedicado precisamente a controlar o a vigilar el estado de la libertad de expresión decía que en Ecuador hay un clima hostil y ponía como ejemplo los grafitis que los ciudadanos habían puesto en las paredes de Quito en contra de precisamente el comercio y diario El Universo. ¿Usted cree que ese es un factor de medición del clima de hostilidad? No, yo creo que eso es un factor de negación. Es decir, si hay ciudadanos que grafitean en contra del gobierno, entonces hay libertad de expresión. Pero si hay ciudadanos que grafitean en contra de alguna corporación mediática, entonces hay un ataque a la libertad de expresión. ¿Por qué? Son ciudadanos, se están expresando. ¿Por qué? ¿Cómo combatir esa doble moral, doctor Alvarado? ¿Han pensado crear un Consejo de Derechos Humanos dentro de organismos internacionales que no sea la OEA, la ONU? Ojalá que se logre o reconvertir esa CIDH o lograr un Consejo de Derechos Humanos mucho más cercano a nuestras realidades y que no dicten cosas desde Washington. Todos lo están dictando desde allá, realmente. Todas estas corporaciones, mire el espacio que tiene Fundamedios en Washington. Se configura perfectamente el ajedrez o el rompecabezas cuando en los Wikileaks sale que era su informante, o sea, es engreído de los gringos para atacar a los países con gobiernos progresistas, para mantenerlos ahí en su dominación, en su exposición. Es vergonzoso lo que estamos viviendo a nivel de estas corporaciones mediáticas. Ellos deberían tener vergüenza y deberían rendirle cuentas al Ecuador y a los ciudadanos del país, porque hemos estado engañados todo el tiempo. ¿Se busca fortalecer los medios públicos para hacer contrapeso a estos medios comerciales privados? No para hacer contrapeso, sino para poner muchas más versiones, más diversidad, para que la verdad brille, porque la verdad no es una sola. La verdad también depende mucho de las opiniones y las visiones de las personas. Nadie es dueño de la verdad, pero por lo menos si tenemos muchas más exposición de los diferentes puntos de vista y no ocultamos información como lo hace Diario El Universo, entonces la gente puede sacar sus propias conclusiones. En todo caso, como usted como encargado de la rectoría de la política comunicacional del gobierno, ¿podría garantizar a los ciudadanos ecuatorianos que nos están mirando a través de nuestras páginas en internet, tanto de la presidencia como del ciudadano y varios ministerios del Estado, que en Ecuador sí está garantizada la libertad de expresión, que sí se va a entregar información, que los funcionarios públicos, los ministros de Estado van a rendir cuentas a los ciudadanos que nos ven también en el exterior? Sí, totalmente. Está garantizado porque los medios... como el condenado Diario El Universo, puede seguir informando y hacer lo que quiera y seguir mintiendo. Lo puede seguir haciendo Ecoavisa con sus filosóficas reflexiones el doctor Alfredo Pino Argote. Puede seguirle Ecoavisa negando espacios al presidente de la República, aunque el presidente de la República obviamente ahora no tiene ningún interés, pero lo ha vetado y tiene que decirlo. Ecoavisa tiene que transparentarse y sí, efectivamente hemos vetado al presidente de la República, es decir, le hemos negado a los ciudadanos el derecho de escuchar al presidente de la República en este medio, ¿no? Pero ahora se rasgan las vestiduras porque los ministros no le quieren ir o han decidido no ir a su espacio mediático, a su espacio de televisión. Entonces, pero todo el mundo va a hacer su trabajo, todo el mundo va a asistir a medios de comunicación, todo el mundo va a tener espacios para informar, los ciudadanos van a ser debidamente informados. Eso no hay que preocuparse, está garantizado totalmente el ejercicio democrático de la libertad de expresión del Ecuador, la verdadera libertad de expresión,
no la libertad de expresión de un grupo oligopólico de medios en el país. Y queremos aprovechar también para comprometer a los ministros de Estado, al propio presidente de la República, Rafael Correa, y a los funcionarios públicos que quieran rendir cuentas a la ciudadanía para que lleguen, se sienten en este sillón y puedan hacerlo sin la necesidad de que haya intermediarios, sin la necesidad de que haya poderes bancarios, económicos, financieros de por medio, puedan hablar directamente con la ciudadanía para que puedan rendirle cuentas precisamente. Pero invite también a los señores que le niegan información a los medios públicos, a los periodistas de los medios públicos y oficiales. Invite a Alfonso Espinosa Los Monteros, que sale a la calle, ¿no?, a hacer una expresión pública con su banderita y su camiseta. Bueno, que venga aquí a hablar pues ante los ciudadanos y no le niegue ese derecho. Invite a la señora Guadalupe Mantilla, invite al señor Juan Carlos Zurita, Juan Carlos Calderón, al señor Emilio Palacio, que le haga un Skype, pues, aquí, a ver qué tienen que decir. Debemos informar precisamente a nuestros usuarios y usuarias que a través del programa que se transmite todos los domingos por Ecuador TV, nos referimos al Ciudadano TV, hemos organizado diferentes foros, doctor, usted bien lo sabe, para hablar, para debatir sobre el tema de la comunicación. Y allí hemos invitado precisamente a los personajes que usted acaba de mencionar. Jamás han aceptado una invitación. Nosotros entonces sí debemos decir que nos hemos sentido limitados en nuestro ejercicio profesional, pues evidentemente nos han cerrado las puertas personajes que en determinado momentos pueden ser fuentes. Vamos a ver si Fundamedios recoge esta denuncia pública, pues este señor Ricaurte, informante de la Embajada Americana, como ha sido declarado en los propios Wikileaks. A ver si recoge esta queja pública, este video que hemos presentado, de que se le está negando pues información a los medios oficiales públicos y a estos periodistas. O no son periodistas ustedes, o no tienen derecho. Entonces ahí sí estaría atentándose contra la libertad de prensa. Ellos están atentando contra la libertad de expresión, ellos están falseando la verdad, ellos están estafando a sus anunciantes. Es importante que los anunciantes de estos medios privados, mercantilistas de comunicación, sepan que están siendo estafados por estos medios porque no publican la verdad, y ustedes pagan un medio para que publiquen la verdad. Como decía Ramonet, no están poniendo ciudadanos, no están poniendo información a los ciudadanos, están poniendo ciudadanos al servicio de sus anunciantes, pero lo peor de todo, mintiendo. Entonces insistimos, doctor, en la invitación a todos los funcionarios públicos, ministros del presidente Rafael Correa y a cualquier sector de la oposición también, o cualquier sector de los medios de comunicación privados y también de los sectores políticos no afines al gobierno de la Revolución Ciudadana, para que se sienten aquí y puedan también rendir cuentas, hablar a la ciudadanía. Doctor. Y ojalá que ese código de la democracia se apruebe para que tengan que respetar, pues porque ahí ya no es que ahora sí no le vamos a dar espacio, como se ha quejado el señor Álvaro Noboa. No, tienen que darle espacio a todos, porque ya se convierten cada uno en candidato. Y en campaña electoral, en época de campaña electoral, en época de pre-campaña, con el código de la democracia, a cada candidato que ya es oficialmente aceptado por el Consejo Nacional Electoral, tendrán que darle el mismo espacio, duélale a quien le duela. Vamos a ir cerrando esta entrevista, pero antes queremos mostrar, doctor, precisamente el video que usted anunciaba sobre las agresiones de las que han sido víctimas los periodistas, tanto de medios públicos como oficiales. Veamos. Atento Fundamedios, ¿no? Sí, en los últimos meses ha habido un clima de hostilidad hacia los periodistas que elaboramos en los medios públicos. Los matones de Correa. Sinvergüenzas comunistas, sinvergüenzas. Insultos, consignas violentas y una evidente actitud hostil es la que estos ciudadanos mostraron en un acto de oposición al gobierno. Con la presencia de políticos perfectamente conocidos, estas personas usaron como bandera de protesta la descalificación y la ofensa contra el primer mandatario. ¡Estás muerto! ¡Vas a ir a la cárcel, desgraciado! Ellos, quienes se cobijan de la democracia y ejercen plenamente su libertad de expresión, culminaron su acto agrediendo al equipo de prensa de El Ciudadano e impidiéndole hacer su trabajo. No agredamos, no agredamos. Justamente recordaba el caso de una marcha convocada por la oposición el 8 de marzo de este año. Yo estuve cubriendo por horas esta marcha. Ya en el clímax de este evento convocado por la oposición,
un dirigente del partido Pachacutic, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Salvador Quispe, llegó violentamente hacia la asamblea con un grupo de partidarios. Entonces yo me acerqué a preguntarle, le hice una pregunta que es periodística, le dije que cómo él podía referirse a la marcha, que la marcha era pacífica, si ya había 4 policías en ese momento heridos, nada más, no le hice ningún juicio de valor ni nada más. A la gente que le ha seguido a Salvador Quispe para ver dónde orina, con quién duerme, qué come, qué ha hecho en la noche, a ellos sí le vamos a coger y le estamos tras la pista. Nosotros le tenemos identificado, es del ciudadano, son algunos que dicen que también en Ecuador TV han hecho eso y sobre todo Gama TV. Hay sectores a los que no les sirve que estés en ciertos lugares y hay preguntas que molestan. Esas preguntas que molestan sin duda han llevado a que recibamos calificativos como medios basura, que preguntamos basura o cosas por el estilo de, sí, cierto sector de la derecha en el Ecuador absolutamente identificada. Lucio Gutiérrez a la cabeza, por ejemplo. Hemos tenido, es decir, hay una suerte de censura. Si hay gente que no quiere que le preguntes, que ven de qué medio eres, que no quieren hablar contigo. Si eres un medio público, está censurado. A los fascistas no le doy declaraciones. Retírese de aquí. Tocayo, nos está votando. Así es, los estoy votando. Es una organización local que todo el mundo identifica como de protección a los periodistas y de vigilancia para el trabajo de los periodistas. Nunca nos ha llamado y nunca se ha preocupado por preguntarnos si es que podemos desarrollar nuestras actividades de manera tranquila. No dijeron nada de la salvaje agresión a un reportero gráfico de la Secretaría de Comunicación por parte de los policías sublevados en el Regimiento Quito. Cuando estuve dentro del Regimiento Quito, lo único que hicieron es sacarme, sin decirme por qué me sacaban. Yo decía, ¿por qué? Solamente estoy cumpliendo con mi trabajo. Por temor a ser identificado con las imágenes, me quisieron quitar la cámara. Vinieron unos policías y que querían la cámara, entonces yo no les di. Entonces al ver que no les daba, vinieron más y me siguieron al Hospital Metropolitano. Tampoco se denunció ante la CIDH la destrucción de equipos periodísticos. Para canales del Estado no hablo. ¿De qué canal eres? El ciudadano Catalina Llanes. No te puedo dar. Discúlpame, no. Gustavo, todo mi aprecio para ti, pero no hablo para canales del Estado. Si están ellos, no voy a hablar. Al fondo lo es. No, contigo tampoco hablo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión, compañeros. Simplemente nosotros, tanto como usted y como yo. Pregunta. Elena Rodríguez, periodista independiente de Telesur, es agredida por personas opositoras al régimen. Me amenazó, me apuntó con la pistola, me lanzaron al suelo, me golpearon en el piso, me patearon. La próxima no te salvas, de Correa y una foto de Chávez. O sea, el rato en que se les afectan a su nombre un poquito, allí sí es el grito al cielo. ¿Por qué? Porque son de los medios que son respaldados por la CID. Cuando se trata de nosotros solos, absolutamente solos, que defendemos nuestros principios, no se ocupa nadie. Los medios públicos permiten que aparezcan otras voces que no aparecían antes y que les resultan incómodas a quienes no han estado acostumbrados a escuchar estas voces, a quienes han estado acostumbrados a escuchar las voces de siempre, de sus amigos, de que en los medios privados vayan sus amigos, evidentemente. Y acá cuando empiezan a hablar otras voces, otros rostros, ¿sí? Es decir, no el modelo en pantalla, sino otras voces inteligentes que tienen cosas que decir, más allá de su estética, eso les molesta. Bueno,
Es evidente la agresión de la que han sido víctimas los medios o los periodistas de medios de comunicación públicos y también oficiales. Y también decían ahí los periodistas que escuchábamos, les resulta incómodas otras voces, que otras voces sean escuchadas. Sí, acuérdense que hay una cantidad de ciudadanos que son escuchados ahora en los medios públicos que no concuerdan con la visión y la política editorial de ciertos medios de comunicación. Una vez vi a Marcia Guzmán que le escribió y le exigía a Alfredo Pino Argote que le entreviste porque ella tenía algo que decir. Este señor le entrevistó una vez y no sabía cómo pararla porque no les gustaba lo que ella estaba diciendo, no sabía cómo terminar la entrevista. Y asimismo esta misma ciudadana se queja que en Radiovisión jamás le permiten hablar, ni le pasan una llamada telefónica al aire, ni nada. Son ciudadanos que quieren intervenir. Tengan lo que tengan que decir, les guste o no les guste, pero eso no pasa ahora, porque hay medios públicos que sí permiten a los ciudadanos de cualquier tendencia ideológica intervenir y hablar. Y es lo que no pasa en estos medios. Bueno, el mensaje final es que estos medios oligopólicos, que están claramente identificados como actores políticos, no son medios de información, son actores políticos y espacios de poder que han manipulado su esencia para tener rentabilidad económica, con negocios mucho más allá de la razón de ser del periodismo, con negocios con el Estado, sometiendo a autoridades importantes para lograr ganar concursos, para lograr ganar espacios, para haber sido incluso conseguido contratos a dedo. Este tipo de medios no tienen calidad moral ni tienen tampoco calidad ética para decir que ellos son libres e independientes. Son dependientes de su bolsillo y no son libres para el periodismo. Hacen periodismo de acuerdo a su sesgo, a su visión y a sus intereses y defienden a la agallada, se defienden entre ellos. Yo quisiera saber si algún medio de comunicación o si algún ciudadano vio un ejemplar de Ciudadano incendiado ahí, quemado, en algún medio de comunicación libre e independiente. Esa foto no les interesa, esa imagen no les interesa. Ellos construyen imágenes para conseguir sus objetivos, infieren, hacen que los ciudadanos piensen lo que ellos quieren que piensen, a propósito. No les importa destruir honras, no les importa destruir familias, con tal de conseguir sus objetivos. Ellos son los más bacanes, nadie puede ser mejor que nosotros. Y nadie puede decirles nada, no responden ante la ley, no responden ante el escrutinio público, solamente lanzan las cosas y ellos son libres e independientes. Y si alguien critica a estos oligopolios, entonces está afectando la libertad de expresión, el libre acceso a la información. Y lo que está para ellos afectándose es su poder de hacer empresa con libertinaje, que es distinto. Entonces el mensaje final es que los ciudadanos confíen en que se está tomando decisiones consecuentes a un pensamiento político, a un mandato soberano, y que estos medios que han sido una barrera para el desarrollo y el cambio profundo de un país no van a ser alimentados con versiones de funcionarios de este gobierno. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora de diálogo en este espacio que precisamente lo estamos estrenando y que será un espacio, una ventana para que usted desde cualquier parte del mundo que se encuentre, que sea un ecuatoriano ávido de información, de noticias de lo que acontece en su país, pues pueda escucharlo y verlo a través de nuestras distintas plataformas. Estamos estrenando, insisto, este espacio, diálogo abierto. Insistimos también la invitación a los ministros de Estado, al presidente Rafael Correa, a los funcionarios públicos y a esos sectores de la llamada oposición también para que se sienten aquí en este sillón y podamos debatir, para que la ciudadanía pueda también conocer y puedan rendir cuentas de su quehacer público y político. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por seguirnos. Les invitamos también para que esté pendiente de las informaciones que acontecen en Ecuador y el mundo, por supuesto, en nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Hasta la próxima. Veamos cómo editan esto, ¿no?